Buen día para todos. Mi grupo está conformado por Diego Camacho, Sebastián Valderrama, Alfonso Pira y Zuley Rendón. El tema que nos correspondió es el cifrado por Blowfish. Y a continuación les vamos a exponer por medio de esta presentación. Bueno, primero que todo les vamos a explicar qué es Blowfish. Blowfish es un algoritmo de cifrado por bloque simétrico creado por Bruce Snide en 1993 como una alternativa para reemplazar a DES como un estándar cifrado. Eh, Según lo que se ha estudiado es que este cifrado es mucho más seguro y hoy en día pues no ha habido ningún criptoanalista que lo ha podido descifrar. Eh, Tiene una composición, este algoritmo está compuesto por 8 semiclaves K y 4 cajas. Ese es un proceso relativamente simple y altamente seguro, ya que a la fecha no se conoce ningún criptoanalista efectivo contra este algoritmo descifrado. Bueno, a continuación mi compañero Diego les va a explicar cómo es la función f de este algoritmo. Buen día para todos. Para poder entender el algoritmo, primero se tiene que entender la función f y pues cómo funciona. Esta función se encarga de sustituir los valores resultantes de las operaciones XOR, que más adelante se explicarán, utilizando las cajas de sustitución o unas también llamadas S-Box. La función f divide el grupo de entrada de 64 bits en dos grupos de 32 bits. Estos grupos a su vez se dividen en cuatro grupos de 8 bits. El bloque A y el bloque B se buscan en las cajas de sustitución, representadas con la letra S en el diagrama, en el diagrama como se puede observar. El valor representado por el primer octeto de la primera caja se suma al valor representado del segundo octeto de la segunda caja y el resultado se saca del módulo de 2 a la 32 o en pocas palabras se aplica una XOR. Posteriormente a este resultado se aplica de nuevo la XOR con el valor representado por el tercer bloque en la tercera caja y el resultado de este se suma al valor representado por el cuatro octeto de la cuarta caja. Y al final se vuelve a aplicar el módulo de 2 a la 32. En el siguiente diapositiva se puede observar un diagrama de cómo funciona la función f, donde la frase de 32 bits ya está dividida en 4 octetos de 8 bits. Eh, Schwer describe la función f como se puede identificar. F de LI módulo de KI es igual a la suma del resultado de S1A, que es la primera caja, más la S2B de la segunda caja. A este resultado se le aplica módulo de 2 a la 32 y al resultado se suma la caja S3. Luego a ese resultado se le aplica la XOR para finalmente sumar la caja S4 y aplicar el módulo de la función 2 elevado a la 32. A continuación, nuestro compañero Alfonso Pira explicará lo que es nuestro compañero Sebastián Valderrama explicará lo que es la compuerta XOR y la utilización en el algoritmo. Bueno, entonces, como comentaba mi compañero, pues trabaja con la compuerta SOR. Entonces, esta compuerta se implementa la función de cifrado y la función F. Conviene entender la función SOR o también conocida exclusive OR. Se comportará de forma parecida a la operación OR, pero solo si es un bit exclusivo. En la siguiente diapositiva les vamos a presentar un diagrama de la XOR. Entonces, la operación binaria de SOR se utiliza en la criptografía precisamente porque es reversible conociendo la semiclave con la que se ha aplicado esta operación. Bueno, a continuación, mi compañero Alfonso Pira les va a explicar el algoritmo de cifrado que maneja Blowfish. Buen día para todos. El algoritmo que utiliza el cifrado Blowfish utiliza un bloque de 64 bits que se dividen en dos bloques de 32 bits, uno derecha y uno izquierda. Se realiza la operación SOR a los primeros 32 bits con la primera subclave K y se realiza una función F
como ya se explicó anteriormente, con el resultado de la operación. Esta misma operación se realiza para los otros 32 bits de la parte izquierda de la separación de los 64 bits. Y al final se intercambian las posiciones R y L y se repite el proceso 16 veces o 16 interacciones. Al terminar la última iteración, no se realiza el intercambio, pero se realiza una XOR entre el valor alojado en L y una subclave 18, y para el valor alojado en R se utiliza una subclave 17. Se unen los dos fragmentos para generar el bloque nuevamente de 64 bits, pero ya cifrado. En la siguiente diapositiva encontramos el diagrama completo de la anterior explicación. Entonces nos damos cuenta que se dividen el mensaje de 64 bits, se divide en dos de 32 bits, se le hace una XOR con el K1 y se realiza la operación con la función F. Después se realiza la XOR con la parte izquierda del mensaje de 32 bits y se realiza un cruce de información 18 veces. Y en la última, 16 veces, perdón, y en la última interacción no se realiza el cambio como se muestra y se realiza una operación XOR con la subclave 18. Al final se realiza una suma del algoritmo cifrado para volver a tener los mismos 64 bits, pero ya con un cripto cifrado de Blowfish. Mi compañera Zuley Rendón continuará con la planificación de las claves. Buen día. La planificación es la inicialización de las reglas dependientes del usuario. Por lo tanto, deben calcularse antes de comenzar a cifrar o descifrar los mensajes propios. Blowfish usa bloques de 64 bits y claves que van desde 32 bits hasta 448 bits. Es un codificador de 16 rondas Fistel, que pues este es otro método de cifrado. Y usa llaves que dependen de cajas S, que es un componente básico de algoritmos de clave simétrica, los cuales se realizan por sustitución. El proceso, se define un arreglo de 18 lecciones, las cuales deben poder almacenar 32 bits cada una, ya que estas alojarán las subclaves. Además, se generan 4 arreglos de 256 posiciones, también de 32 bits cada una. Estas últimas son las cajas de sustitución. Cada sección de los arreglos son inicializados con una cadena fija. Esta cadena son los dígitos de hexadecimal de pi, a excepción de su parte entera. A cada una de las subclaves se les aplica un XOR con 32 bits de la clave de usuario. Una vez inicializadas las cajas y las claves, se cifra un mensaje nulo. El paso anterior tiene dos funciones. Primero, sustituye las primeras dos subclaves y segundo, entra Blowfish para ser cifrada. Se repite el paso anterior, pero esta vez se sustituyen las siguientes dos subclaves. Este paso se repite hasta que las 18 subclaves y el contenido de las 4 cajas hayan sido sustituidas para las salidas correspondientes del cifrado de la palabra nula. En total se realizarán 521 interacciones para obtener los valores que se utilizarán en el cifrado de información. Bueno, en la siguiente se muestra un resumen general de cómo se usa Blowfish. Consta de 16 rondas, la entrada siempre será de 64 bits. Siempre se dividirá en dos paquetes de 32 bits y se le aplicará a las cuales se nombran XL y XR. Y se le aplicará siempre la función
F como se explicó anteriormente. En la siguiente diapositiva se ve un ejemplo de cómo funciona Blowfish a nivel de diagrama. Siempre va a entrar un entero de 64 bits y al final hay una salida de un entero de criptocifrado también de 64 bits. Pues en conclusión, ¿por qué se debe usar Blowfish? Un segundo. Porque es un algoritmo de cifrado simétrico de dominio público y no tiene licencia. Y está disponible para el uso de todo quien quiera, quien lo entiende y sepa usar la estructura que maneja. Eso tiene una estructura sencilla y es muy fácil de implementar. Y también permite trabajar en altas velocidades y al mismo tiempo es muy seguro, lo que siempre se busca en un algoritmo de cifrado, ya que los algoritmos a los que antes se dio como DES tenía una gran seguridad, pero su velocidad era lenta. Este algoritmo permite tener un equilibrio óptimo entre velocidad y seguridad. Eh, Eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.